¿Cómo está, doctor Eliche? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Le voy a pedir que baje el volumen, si tiene un receptor allí, que baje el volumen para que no se escuche el eco. Le quería preguntar sobre este asunto de la Defensoría del Pueblo y el papel que está jugando el Congreso en tramitar una elección, si es que lo estoy diciendo bien. Resulta que el Poder Judicial, en apariencia, pidió que se detenga todo, porque hay, me parece, un recurso que se ha presentado por parte del sindicato, y entonces ahí ha ocurrido que algunos sectores dicen que no puede el Poder Judicial entrometerse en los asuntos del Congreso, que es un poder autónomo. Incluso el que fue oficial mayor, nuestro amigo Pepe Chevasco, ha dicho lo mismo. Entonces yo quería escuchar su posición, si fuera tan amable. ¿Cómo no? Bien, lo que quienes nos están escuchando deben recordar, y todos debemos entender, es que en nuestro país existe el sistema de separación, llamado separación de poderes. Ahora se habla en derecho constitucional más de separación de funciones, que están a cargo de órganos, o grandes órganos, o órganos muy importantes del Estado. Esas tres grandes funciones básicas del Estado son la función legislativa o normativa, la función ejecutiva o de administración o de gobierno, y la función jurisdiccional, que están encargadas a distintos órganos del Estado. En el Perú en realidad no hay tres poderes, hay los tres poderes clásicos más 10 organismos constitucionales autónomos, dos de los cuales, o tres de los cuales, entre estos organismos constitucionales autónomos, se encargan de la función jurisdiccional. El principal, obviamente, es el clásico Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema. Participa en la función jurisdiccional apoyando al Poder Judicial el Ministerio Público. Participa en la función jurisdiccional del Estado el Tribunal Constitucional en la materia especializada de orden constitucional. Y también había un cuarto, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que ejerce jurisdicción, función jurisdiccional en materia electoral. Pues bien, ese es el sistema jurisdiccional del Estado, pero el órgano clásico es el Poder Judicial, que está separado del órgano, que es el principal órgano legislador de nuestro país, que es el Congreso de la República, en cuanto a sus funciones. Están separados y deben, digamos, actuar separados según las funciones que le asigna la Constitución, de manera independiente unos del otros y eventualmente intercontrolándose, porque ese es el mecanismo, digamos, de la ingeniería constitucional históricamente ha plasmado en las diversas constituciones del mundo. Poderes separados que pueden colaborar, pero que básicamente se controlan entre sí, con funciones distintas. Entonces, en este caso, el Poder Judicial, por un recurso presentado por ciudadanas y ciudadanos, en este caso, ciudadanas y ciudadanos que se han organizado o que existen de manera organizada en un sindicato de la Defensoría del Pueblo, han planteado una acción constitucional ante el Poder Judicial, una acción de amparo, que busca garantizar que el proceso de selección y designación del defensor del pueblo respete, ¿no?, los principios principalmente de transparencia y de meritocracia, es decir, un concurso que sea transparente y donde el mérito sea digamos, el criterio de calificación más importante. Y el juez les ha dado la razón. El Congreso puede no estar de acuerdo, pero yo creo que en principio debe acatar esta resolución judicial y puede cuestionarla en la vía correspondiente, ¿no? Es decir, puede recurrir esta resolución, pero en principio debe acatarla, porque eso es lo que se llama institucionalidad, de lo que tanto hablamos y poco entendemos. Dice usted, se llama institucionalidad, o sea, no hay injerencia. Sí, claro. El Congreso debe acatar la resolución y puede cuestionarla, ¿no? Y de repente hasta gana en la instancia superior, pero en este momento debe principalmente acatarla, aunque no esté de acuerdo. Ahora, del mismo modo como el Poder Judicial, cuando el Congreso aprueba una ley que es promulgada o es promulgada por insistencia por el propio Congreso, debe también acatar la ley, salvo que considere que es inconstitucional. Entonces, los órganos del Estado, llamados poderes del Estado, tienen funciones que unos y otros deben respetar. Ese es el principio. Si hay una reacción, digamos, de desacato a una resolución judicial, el principio se quiebra.
¿no? Y esa es la razón, digamos, por la cual yo creo que primariamente el Congreso debería respetar esta resolución y, en segundo lugar, pues si cree que no es la correcta, pues cuestionarla en la vía que corresponde, como entiendo se ha pronunciado su procurador, porque es alguien que tiene mucha experiencia en este tema y que defiende al Congreso, los intereses del Congreso, y sin embargo se ha pronunciado, entiendo, en ese sentido. Correcto. Ahora, vamos a suponer que el Congreso mantiene su idea de que hay una injerencia o una suerte de injerencia de parte del Poder Judicial y ellos continúan con su posición, digamos, haciendo oídos sordos a ese recurso que atendió el sistema judicial. ¿Qué va a pasar ahí? No va a pasar absolutamente nada. O sea, el Congreso va a hacer lo suyo. Bueno, estaríamos frente a una contravención contra la Administración de Justicia, ¿no? Es decir, las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Es más, el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial deben esforzarse por garantizar que esto ocurra, ¿no? Que estas resoluciones se cumplan. Sí. Hay un ruido que no lo podemos escuchar bien al exministro. ¿Usted me escucha, doctor Eliche? Lo escucho perfectamente, sí. Usted me escucha perfectamente, yo lo escucho con un timbre de celular, me parece. Vamos a ver si solucionamos eso en unos momentos más. Nos vamos un ratito a la pausa y luego regresamos, por favor, con el doctor José Eliche, exministro del Interior, a propósito de este asunto controversial entre el Congreso y el Poder Judicial. Regresamos. Maestro y maestra, Derrama Magisterial presenta el evento de educación más importante del país, el 12º Congreso Internacional de Educación Encinas, Camino a la Transformación Global de la Educación, el cual se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de junio. Esta 12ª edición busca dar una mirada amplia al futuro de la educación, a partir del análisis de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, todo en una plataforma virtual, dinámica e interactiva. No te pierdas esta gran oportunidad. Participa en este importante congreso de manera libre y gratuita. Inscríbete hoy mismo en nuestra página web. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, hemos recuperado el contacto con el doctor José Eliche. ¿Me escucha bien, doctor Eliche? Yo lo escucho bien, ¿usted me escucha bien a mí? Perfecto, lo escucho perfectamente. Entonces, la pregunta era un poco la misma que le hicimos al final, antes de irnos a la pausa. La hemos escuchado a la presidenta del Congreso, también a algunos de los vicepresidentes, como el señor Won Pujada, y mantienen su tesis de que el Congreso debe proseguir con el tema de la defensoría o el defensor o defensora del pueblo. ¿Qué pasaría si ellos mantienen esa idea y hacen la elección pertinente? Bueno, lo que se debió hacer de inmediato, si es que ya no se ha hecho, es tratar de revocar esa resolución judicial por la vía correspondiente, ¿no? Acá creo que la respuesta política no es un buen mensaje en términos de lo que señalé hace un momento de la institucionalidad que debemos respetar, ¿no? Cada órgano con su función, con sus competencias, respetándose unos a otros frente a la población,
que debe entender que las cosas en nuestro país, para que funcionen en orden, deben funcionar así, que el pronunciamiento, la decisión política y la ejecución de la decisión política tiene su espacio, y una decisión jurisdiccional de un órgano jurisdiccional también tiene su espacio, tiene su efecto, tiene su procedimiento y su vía para ser cuestionada. Así eso es lo que llamamos institucionalidad, que a veces nos genera un poco de ansiedad porque sentimos que las cosas como que se demoran un poco más, pero eso es lo que le da solidez a un país en términos, digamos, de que todos respetemos el orden, respetemos las leyes vigentes, acatemos las disposiciones de los órganos dentro de la competencia o dentro de sus competencias asignadas por la Constitución y por la ley. Cuando no nos gusta que algo funcione así, pues hay un procedimiento también para modificarlo, ¿no? Sea por la vía de la reforma constitucional si es necesario, o si no solamente por la vía de la reforma legal. Entonces, eso es la institucionalidad. Eso es lo que está fallando desde hace muchos años en el Perú, que no entendemos y no respetamos la institucionalidad en todos los niveles, de gobierno y desde la ciudadanía. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, es tratar, digamos, de solidificar un orden institucional que nos permita convivir mejor y darle al país las bases de orden necesarias para salir de manera sólida también adelante, para construir, digamos, un futuro diferente, y eso es lo que nos está faltando, pienso. Muy bien, doctor Eliche, última pregunta para una respuesta también breve. El caso del presidente de la República y la citación de la Fiscalía. Primero lo citaron para el día lunes, después pidió la reprogramación y lo han reprogramado para este viernes. Es el presidente de la República, ciertamente, pero además, aún siendo el presidente de la República y más allá de su inmunidad, él tiene la obligación, entiendo, de responder cuando la Fiscalía lo cita y por lo tanto acudiría. Pero según la Constitución, en apariencia, él puede pedir que quien lo interrogue pueda ir a Palacio o él ir donde el Ministerio Público le diga, y es más, podría incluso pedir las preguntas para él responderlas de la misma manera. ¿Es así más o menos la figura, doctor Eliche? Bueno, en la ley no hay algo así, pero sí en el caso de los altos funcionarios tienen el derecho de solicitar, y además es una costumbre ya antigua en el país, que el funcionario del órgano jurisdiccional, en este caso el Ministerio Público, pues acuda a Palacio de Gobierno para hacerle las preguntas que crea necesarias o que requiera al presidente de la República, que está además digamos, procesado dentro de una etapa que es de investigación, ¿no? Porque el tema de la acusación no es posible dentro de su periodo, salvo por 4 casos que ya conocemos. Así que este es un periodo de investigación y creo que ya ha habido una suerte de pronunciamiento tácito real en el sentido de que el presidente sí puede ser investigado durante su periodo. Lo que no puede ser es acusado, según lo que establece el artículo 137 de la Constitución, salvo en los casos pues, que están ahí señalados, ¿no? Que como sabemos son 4, un delito y 4 contravenciones a la Constitución. Perfecto, clarísimo, doctor Eliche, ha sido muy amable, muchas gracias, saludos. Gracias a usted.